Iniciamos en Indonesia en el año 2006, en Semarang. Comenzamos con una mano llevando un osito, oyéndose los gritos de unos niños gritando el nombre de Nisa, asomándose a la ventana oyéndose su nombre. Unos niños lo invitan a jugar, por lo que se aleja de la ventana. Viéndose en el cuarto muchos trofeos, al parecer Nisa es una niña muy inteligente, obteniendo muchos reconocimientos por sus estudios. Vemos un tormento sobre Nisa. Al parecer su papá la fuerza mucho a que ella dedique su tiempo completo en los libros. Asomándose Nisa a la puerta entre la entrada de la llave, oyéndose el ruido de un bastón. Apresurada Nisa colocándose en su mesa de estudio, algo preocupada, estando su papá frente a ella. Nisa le pregunta si puede ir por agua y unas galletas. Su papá le dice si ya terminó la tarea. Nisa le dice que está muy cansada. Su papá le contesta diciendo que es mejor estar cansada de estudiar que estar en una amargura de ignorancia. Nisa llorando mientras su papá sonando el bastón que lleva consigo, diciéndole si quiere ser una ignorante, contestándole que irá después de haber terminado su tarea. Sonando su bastón de intimidación, refugiándose Nisa en una casa de campaña, atormentada por lo que le dijo su papá, diciéndose si quiere seguir siendo un inútil e ignorante. El papá de Nisa le está buscando con desesperación, sin estar ella en su cuarto, oyéndose un ruido fuera de su casa. Al parecer Nisa cayó quedando entre las varillas. Nos encontramos en el año 2016 en Semarang. Una chica de los suburbios llamada Mel, dando los buenos días a su mamá, preguntándose lo grande del cerebro humano, siempre trabajando y proyectando algo que puede ser irreal, mientras ella preparándose está. Maya junto con su amigo Fat viendo si aprobó psicología general, frustrada porque no lo logró y que le tocará con el profesor Bhakti, describiéndolo como una persona muy espeluznante. Su amigo le dice que todos los maestros son iguales. El detalle es que nadie se le ha enfrentado al profesor Bhakti. Maya le dice que le deberían de preguntar a Mel que le ayude a presentarse con el señor Bhakti. Fat le dice que le pregunte a su asistente. Amir le hace una pregunta diciéndole que prefiere más, enfrentarse a su papá o al profesor Bhakti. Maya empobreciendo su vida, por lo que los dos son muy de miedo. Un hombre va por los pasillos de la escuela, sonando su bastón, junto con un osito y un libro, revelando Maya que es el profesor Bhakti, mostrando el miedo que le da, enfrentándose con el profesor Bhakti, diciéndole que los quiere ver en 15 minutos en su oficina. Fat preguntándose el por qué la esposa lo quiso, contestando Mir que debería de dejar de leer los cómics psicópatas, mostrándole lo que les pasa si llegan a recibir un golpe del bastón del profesor. Maya les pregunta si sabían que su hija y su esposa murieron, que su hija había atentado contra su vida, preguntando Fat por su esposa, contestándole Maya que fue por un accidente, intentando salvarla por lo que se quedó con el bastón. Alcanzándolos Mel, preguntándole si ya se habían visto con el profesor. Maya le dice que le estaban esperando para ir juntos, ya que les da miedo. El profesor Bhakti dando su sermón del por qué le fallaron al reprobar su materia, siendo que él lleva más de 20 años enseñando, que lo avergüenza, viéndose su cara arruinada, llevándolos a realizar el semestre corto, por lo que los verá el día lunes a las 5:30 de la tarde. Preguntando a Mel el por qué tan tarde, el profesor le contesta con un entonces los veré a las 7 de la tarde, sin ninguna protesta más, mientras se cae un osito que lleva con él, alejándose los demás, quedándose Mel a recoger el oso, dándose en la mano al profesor. Vemos puntos claves en donde el profesor es quien es el padre de Nisa, llevando como recuerdo el pequeño oso que tanto a su hija le gustaba. Nos damos cuenta de la vida de Amel, siendo una niña estudiante, pero con problemas en la escuela, ayudando así a su mamá, ya que su mamá trabaja como costurera, porque su papá y el esposo de su
mamá habían fallecido. Maya, con problemas de exigencia de su papá, siendo que la había dejado que terminara la escuela, pero obligándola a que se graduara, sufriendo de un terrible trastorno por lo que toma muchos calmantes. El señor Bhakti se encuentra en el hospital, no se encuentra bien de salud, por lo que le dan sus medicamentos. Saliendo del hospital, algo enfermo, caminando hacia la universidad dirigiéndose a unos típicos taxis del lugar, por lo que se percata que se le cayó el oso, volviendo por él mientras lo arrollan. Llegan los 4 alumnos al salón, preguntándose lo tenebrosa que se ve en la escuela, sin nadie de alumnos. Viéndose el reloj, faltando 5 minutos, por lo que todavía no es hora de su clase. Asomándose al pasillo, Maya y Fat, decidiendo lo valiente que es el señor Zainal por caminar solo, viéndose muy solo y espeluznante. Maya le pregunta a Mel si sabía cómo era de duro el señor Bhakti al educar a su hija, si sabía que la dejaba sin comer y beber porque terminara de estudiar. Su amigo le dice a Maya que no sea imprudente, por lo que Maya les dice que es mejor aclarar las cosas antes de que sigan los rumores. Mel le dice que no sabe y que no se atreve a preguntarle al señor Bhakti. Lo que estudian los alumnos es sobre modificación de comportamiento con el señor Bhakti, siendo algo incoherente, por lo que los alumnos lo señalan, ya que no es muy bueno para tratarlos. El tiempo sigue y nada del profesor Bhakti, comenzando a preguntarse el por qué no llega. Mel les dice que le mandó un mensaje pero no le contestó. Mir les dice que mejor se vayan, tomando su mochila, cuando se comienza a oír por el pasillo el sonido del bastón, asomándose entre ellos el profesor. Toman el asiento los alumnos, algo asustados. Saludando al profesor, contestándoles el señor Bhakti con un fruncido, dejando sus libros sobre el escritorio, dándoles indicaciones que a partir del momento nadie abandonará la clase durante 2 horas, sin dirigirles la mirada, sentándose sobre su escritorio. Su mirada algo temible, los alumnos sacan sus libros de la mochila, levantándose el profesor, comenzando a escribir en la pizarra, cuando recibe un mensaje Maya, quedando muy trastornada por lo que decía del profesor, que había fallecido a las 5:37 de la misma tarde, provocado por un accidente. Les comienza a decir a sus demás compañeros que checaran los mensajes del grupo, todos sorprendidos viendo al profesor quieto. Maya le dice a Fat que lo vea con el espejo de su maquillaje. Fat deja caer su lápiz al piso, viendo al profesor flotar con el espejo, asustándose Fat, diciéndoles a los demás que es un fantasma, volteándolos a ver el profesor, cambiando por completo el semblante del señor Bhakti. Maya, muy asustada, sale corriendo del salón, tomando sus libros Fat, Mel y Amir, cuando el profesor les dice que a dónde van, contestándole Mel que ya es tarde. El profesor les dice que si es tarde o que si ya se dieron cuenta, mientras voltea a ver a Fat, por lo que les dice que corran, mientras se oye la voz del profesor decir que regresen. Maya encontrándose con el portero Zainal, diciéndole lo que había ocurrido, que había visto al profesor Bhakti en la clase, sin poder creerle el portero, por lo que llegan Mel, Fat y Amir con ellos. Maya les dice que también le digan, por lo que el portero no creyéndoles porque son musulmanes. Al decir el portero que no les cree porque son musulmanes, es porque los musulmanes no creen que los muertos regresen como fantasmas, por lo que si un musulmán ve algo que parezca un fantasma, lo alaban como un genio, siendo una persona con propiedades físicas y espirituales, siendo un genio de lo sobrenatural. Cansado de lo que dicen Maya, Mel, Fat y Amir, les dice el señor Zainal, portero de la escuela, que irá al velorio del profesor, que vayan con él para que se cercioren que él está allí, por lo que deciden correrlos de la escuela. Llegando los 4 alumnos a la casa del profesor, oyen a 2 señoras diciendo lo que le había pasado al profesor Bhakti, que lo habían atropellado y además habían arrastrado junto con su cara, quedando desfigurado, por lo que con algo de miedo entran los 4 alumnos a la casa donde están velando al profesor.
Mel dirigiéndose al cuerpo del profesor, viendo con algo de temor. Sentados frente a su cuerpo, Mel viendo con curiosidad las fotos en donde se encuentra su hija, y él, cuando el viento destapa la cara al profesor, Fat diciendo lo aterrador que se ve, por lo que se dan cuenta y van a taparlo. Oyéndose los rumores en la escuela sobre el profesor siendo un fantasma, la profesora tomará el lugar del señor Bhakti, diciéndole a Maya que se acabó que le digan que el profesor se apareció y que se veía malo y espeluznante. Muy nerviosa, Maya le continúa diciendo, pero Mel la toma de la mano y le dice a la profesora que lo entienden y que ya no hablarán más. Es tarde y la profesora Gita se encuentra en su casa. Estando en la cocina se oye una voz decir, no me quites a los estudiantes. Percatándose la profesora mirando por la mesa del comedor algo asustada, cuando se oye diciendo que los alumnos son su responsabilidad, viendo el cuerpo sobre la mesa en muy mal estado del profesor, colocándose debajo de la mesa, oyéndose el bastón, gritando que se vaya Bhakti, cayéndosele un mueble de su casa, percatándose su hijo, gritando por su mamá. Encontrándose Mel y Maya en la Asociación de Estudiantes de Fisicología de la UNES, el líder del lugar les comenta que el señor Bhakti no tenía contacto de emergencia de ninguno de sus familiares. Mel pregunta si todavía están vivos sus padres, por lo que el encargado le dice que no sabe. Mel le dice que entonces investigará, diciendo por lo que ella sabe solo vivía con su mamá e hija. Una de las del apoyo de la asociación le pregunta ¿cómo lo sabes? Mel le dice que fue por las fotos que vio en su casa. El encargado les dice que mientras les llegue el apoyo, ellos investigarán sobre su familia. Ya saliendo de la oficina, Maya sale oyendo el ruido del bastón, viendo que la persigue bajando las escaleras, percatándose que ya no está, por lo que al dar la vuelta lo ve muy demacrado, cayendo Maya por las escaleras. Mientras llega a su auxilio Mel junto con sus amigos, muy asustada Maya le dice que vio al señor Bhakti. Mel la tranquiliza cuando un compañero les dice que la señorita Gita se encuentra en coma. Fat se pregunta qué pasará entonces con el curso, aunque todos trastornados por lo que está sucediendo. Están con el director, Maya, Mel, Fat y Amir, por lo que le comentan lo sucedido, sin más que decir. El director le pregunta al portero, diciendo que él no vio nada, solo ellos. El director les dice que realizarán una misa por el nombre de la señorita Gita y el señor Bhakti, por su situación, y dar el respeto sin que sigan con lo que es un fantasma el profesor. Maya tomando antidepresivos en muy mal estado, comenzando a tener los pensamientos del profesor, decir que él dio clases durante 20 años y que solo ellos no pudieron pasar, que lo avergüenzan. Oyéndose el bastón, con mucho miedo se dirige Maya hacia la puerta, abriéndola sin ver nada, tranquilizándose cuando ve a Mel, por lo que le dice que irán al rezo. Estando en el rezo, cuando se va la luz, viendo entre el piso Maya ver los pies del señor Bhakti, un charco de rojo, con mucho miedo. Fat les dice si el profesor les quiere decir algo que haya quedado inconcluso. Maya les dice que no debieron haber salido del salón esa noche, que él mismo lo había dicho, no salir por las siguientes 2 horas, insinuando como lo que le pasó a su hija, que no terminó bien. Mir le dice que ya no sigue con tonterías. Maya le dice que cómo son tonterías, como lo que le pasó a la señorita Gita, que se encuentra en coma. Los 4 oyendo sus nombres y decir la palabra estudiar. Maya les dice que no quiere morir. Mel le dice a Maya que ya basta, que no morirá. Mel le pregunta a su mamá si cree en los fantasmas. Su mamá le contesta que las personas de aquel tiempo pensaban que los fantasmas deambulaban por asuntos pendientes en el mundo. Mel preguntando si el señor Bhakti nos persigue por asuntos pendientes, preguntándose si es por su hija. Mientras investigando está el accidente del profesor con su hija, recordando un accidente que tuvo el profesor con un alumno, tirándoles
los libros al profesor Bhakti, diciéndole que cuidará sus pasos dándole con un bastón al estudiante. Mientras ella se acerca a ayudarle, se da cuenta el profesor que hay un oso en la mochila de Mel, recordando el nombre de su hija Nisa, mientras le da los libros al profesor Mel. Mientras sigue investigando, ve que en una nota dice que el profesor se mantiene en silencio por lo que le pasó a su hija, preguntándose Mel después del episodio que recordó del oso si la hija del profesor sigue siendo una carga pesada para él por el supuesto suicidio, viéndose en una nota que decía que Nisa siempre estaba estudiando por lo que su padre no le permitía jugar. Comenzando a indagar sobre el accidente, preguntándole a una de las vecinas, le dice que lo de la niña fue un suicidio, siendo que el papá solo hacía enseñar y luego volvía a su casa. La vecina diciendo tener miedo al espíritu del profesor, siendo un hombre extraño, por lo que no podrá descansar en paz. Fat está en su cuarto leyendo un cómic cuando entra Mir sin decirle nada, quedando en la esquina del cuarto, apagando la luz, tomando su celular Fat, cerrándose la puerta, gritando el nombre de Mir, sin ningún lado encontrándose su amigo, diciéndole que no es gracioso. Cuando entre las cortinas está la sombra de un hombre con bastón, se encuentra Mir en su cuarto, prendiendo una vela cuando se oye el ruido del bastón, dirigiéndose a la puerta, por lo que está cerrada, alumbrando con su celular, elevándose el libro de psicología mientras lo ve Mir, golpeándolo, intentando recuperar su celular cuando ve las piernas del profesor, cuando intenta golpearlo, llegando Fat a salvar a Mir. Sigue oyendo las voces maya, corriendo entre el pasillo, gritando vete, viendo que está cerrada, apagándose las luces, llegando a su cuarto muy asustada. Entre el sueño se da cuenta que está en el pasillo, viendo que está a 3 pisos, oyéndose el ruido del bastón, viendo por los lados al profesor sin tener salida, por lo que se tropieza con el barandal quedando entre las varillas. Mel llega a la casa del profesor, sin poder entrar ve entre el espejo asustándose porque cayó el cuadro del profesor, cuando recibe una llamada de Mir diciéndole el nombre de Maya, que se dé prisa al apartamento de ella, dándose cuenta que ya no está Maya. Se dirige Mel, Fat y Mir a su departamento, viendo el medicamento mientras dicen que son amigos muy cercanos y aún así no pudieron ver que padecía depresión, culpándose por no oírla. Mel ve un lápiz tirado dejándolo en el escritorio y viendo lo que Maya dibujó, hablándoles a Far y a Mir. Far les dice que entonces lo sucedido fue real, culpándose que están maldecidos por haber dejado la clase ese día, mientras Mir le da las malas noticias a los padres de Maya. Fat dice que deberían de hacer algo, ya que Maya ya no está, diciendo que fue porque al igual que a ellos, el señor Bhakti los está aterrorizando. Fat le insinúa a Mir que él también lo vio, que lo está molestando, levantándose Mel diciéndoles que no sabe si a ella la aterrorizaba o no, pero lo que sí es de que ella terminó como lo había hecho la hija del señor Bhakti. Estando en la casa del profesor, Mel leyendo lo que escribió Nisa y el profesor, confesando que ella amaba a su papá, pero a la vez lo odiaba, y también una carta en donde decía el señor Bhakti que él podía, aunque estuviera sin poder caminar, y perder a su mamá, pero ya no podría si a ella también la pierde. Cuando Mel siente un viento entre su cabello, asustándose viendo el oso pequeño y unos paquetes que había en la habitación de la niña. Mir viendo entre el espejo al profesor, intentando ver qué no está pasando, por lo que al voltear no ve nada. Fat viendo entre el escritorio cuando ve que le preguntan si encontró algo, confundiéndose con Mel, contestándole que solo ha encontrado un celular, pero está inactivo, por lo que necesita cargarlo. Volviendo a ver, preguntándole si es Mel, viéndose a alguien espeluznante, gritando, escondiéndose en el escritorio. Salen corriendo de la casa, encontrándose con uno de los encargados de la asociación, preguntándoles qué hacen allí, por lo que ellos le dicen que fue por el profesor. El encargado les cuestiona que no tienen nada que ver, que todo está en su cabeza, que lo de la señorita Gita fue por presión del trabajo, que su hijo se lo contó, y lo de Maya por una depresión, que la presionaban mucho sus padres, dejándole caer a los golpes Fat, alejándose y viéndolo todo la vecina.
Fat se encuentra en su cuarto llorando cuando comienza a cambiar de página sus cómics, comenzando a ver alucinaciones tirando el cómic. Llega Mir a su dormitorio oyendo el sonido del bastón, viendo que se dirige hacia él intentando abrir su puerta cuando ve que ya no está, por lo que el bastón lo jalonea llevándoselo el profesor. Rezando está Mel, viendo el oso diciendo sus oraciones, por lo que al voltear está el oso. Asustándose oye la voz decir: termina tu clase. Abriéndose la puerta, por lo que sale de su cuarto oyéndose la máquina de coser, mientras oye la voz decir: regresa, mientras ve por la ventana al profesor diciéndole que la clase ha terminado. Están en la escuela. Fat histérico les dice que no quiere regresar al salón de noche, que teme por su vida. Mel le dice que no queda de otra, que tienen que hacerlo. Mir le dice que sí, que tienen que ir, que no tienen de otra. Fat con mucho miedo les dice que no quiere ir. Mel les dice que lo tienen que hacer por su amiga Maya. Llegando al salón, Mel les dice que una vez que entren ya no podrán salir, prendiendo las luces del salón con miedo, sentándose en las sillas esperando la hora, comenzando a oír el bastón junto con el profesor asomándose, temblando de miedo Fat, por lo que al estar al salón solo oyen el ruido del bastón y ven escribir con el gis sin nadie que lo sostenga, dejando la palabra modificación de comportamiento. Oyéndose el nombre de Mir sin abrir los ojos, Emir acercándose a Mel, temblando Fat. Cuando se oye su voz abriendo los ojos, ve al profesor saliendo del salón. Mel le dice a Mir que tienen un chat que le mandó el vecino diciéndole que solo le queda un familiar en donde tienen que ir, preguntándose si tienen que salir de ahí o quedarse, por lo que toman sus cosas, mientras que Fat se tropieza con el mismo salón, quedando encerrado. Llegan Mel y Mir al lugar del familiar, en donde preguntan por la señora Nurjana, mientras está en la oscuridad de un salón Fatah, llorando viendo que están dibujando en el pizarrón, saliendo el profesor pidiendo perdón Fatah, corriendo del lugar. La señora Nurjana les dice que nunca dejó de culparse cuando él no tuvo la culpa de lo de su hija Nisa, diciéndole que sí era severo al no dejarla comer hasta que terminara de estudiar, pero su enfermedad de la niña fue lo que le provocó el accidente, dejando que la gente hablara sin poner un alto. Mel le dice que entonces no fue por mucho estudio. La señora le dice que ese día le dio una galleta para que comiera algo en secreto mientras estaba afuera, por lo que en el descuido le dio una epilepsia, por lo que cayó del piso. La señora le dice a Mel que el profesor pensó que merecía ser castigado por la muerte de su hija, por lo que decidió solo dedicarse en la docencia. Sigue corriendo Fatah, por lo que ve al profesor siendo un monstruo muy grande, por lo que se lo lleva, llegando a buscar a Fatah, viendo que está ahorcándose, por lo que él ve que está en lo alto de un edificio, intentando ayudar a Fatah. Algo frustrado Mir ve que está el maestro, por lo que piensa Mir que lo está golpeando, mientras que Mel ve que es solo él el que se está lastimando, haciendo que se golpee Mel, mientras Mel intenta decirle al profesor que no es su culpa de él, ya que le está alzando con mucha fuerza. Fatah ve que su amigo es el maestro, mientras que Mir piensa que es el profesor Fatah, logrando Mir lastimar a Fatah, gritándole a Mel que lo deje. Mir golpeándose Mel sobre los vidrios de la puerta, quedando muy lastimada, viendo a lo lejos el oso de Nisa, deslizándose intentando alcanzarlo, mientras el profesor acercándose estaba hacia ella, mientras ella le decía que fue un buen padre como también un buen maestro para todos, pidiendo que la perdone ya que es culpa de ellos, diciéndole que él solo quería el bien para todos, como con su hija, recordando con su oso en su momento donde le comentaba que su clase sería a las 3 y también que ella había preparado los materiales para la clase, mientras ella dejando las hojas ve el oso, el profesor ofreciéndoselo a Mel. Mel le dice que no, ya que es suyo, mientras Mel sigue mostrando el oso, se da cuenta que ya está bien el profesor, entrando en el paraíso junto a su hija Nisa, despidiéndose Mel del profesor. Mel intentando
despertar a sus amigos, por lo que muy mal heridos están. Encontrándose en el salón, tomando el curso con la señorita Gita, entendiendo el porqué de la dedicación, ambición y amor del profesor, tomando las consecuencias de tener tanta dedicación, lo que lo llevó a ser un profesor asesino a los ojos de los alumnos, siendo que el campus tiene que ser un lugar seguro y cómodo para los estudiantes, siendo el trabajo de Mel la dedicación sin comprometer la empatía. Mel siguió siendo una educadora del comportamiento, dando sus conceptos en el comportamiento humano y mental. Un alumno le pregunta cuál es la relación entre metafísica y psicología, por lo que ella contesta que la metafísica explora la naturaleza fundamental de la realidad y la existencia, tratando de la mente y la experiencia humana, viendo a lo lejos al profesor Bhakti, diciendo que el poder de la mente es que controla nuestro comportamiento, siendo que como perder a Maya, a su amiga, por lo de la depresión y el miedo, fue su fracaso como mejor amiga, dándose una continuidad para seguir con la dedicación y amor, como también aprendió de la dedicación del señor Bhakti. Maestro Invisible es una película que fusiona la combinación muy eficaz de lo sobrenatural con la vida estudiantil, tomando con base una historia viral que conmocionó a las redes sociales en el año 2016 en Indonesia. A través de la figura del profesor sobrenatural, la película no solo explora el terror, sino también la lucha interna de los estudiantes que intentan alcanzar sus objetivos académicos en un ambiente lleno de miedos y desafíos. El director Jirek Kalwani logra crear una atmósfera inquietante mientras plantea un mensaje profundo sobre la perseverancia y la resiliencia de los jóvenes frente a las adversidades. Aunque se inspira en eventos virales, la película se aleja del simple relato de terror, ofreciendo una reflexión sobre las ambiciones y los esfuerzos de quienes desean superar obstáculos para lograr sus metas. El Maestro Invisible, mientras combina eficazmente elementos de suspenso, misterio y drama, logrando captar la atención del público, mientras invita a reflexionar sobre la realidad y la fantasía en la vida universitaria.